Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 40. 5 excusas. Se trata de la canción que más se suele poner en los funerales británicos. También es la canción más versionada de la historia. Fue popularizada por Frank Sinatra en su álbum My Way de 1969. En las Islas Filipinas es tan popular en los bares de karaoke que ha sido declarada responsable de unas cuantas muertes a causa de peleas provocadas por discusiones sobre su interpretación, que degeneraron en violencia. Y lo hice a mi manera, sí, a mi manera. Lo hice a mi manera. Es el estilo del mundo, no es el estilo de Jesús. Él dijo, no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Mateo 26:39. Él ora así, hágase tu voluntad. El versículo 42. No puso ninguna excusa e hizo las cosas a la manera de Dios. Por otro lado, como vemos hoy, Moisés dio 5 excusas hasta finalmente aceptar seguir el camino de Dios. Hoy estaremos leyendo el libro de Proverbios en la Nueva Traducción Viviente. Proverbios 4, versículos del 10 al 19. Hijo mío, escúchame y haz lo que te digo, y tendrás una buena y larga vida. Te enseñaré los caminos de la sabiduría, y te guiaré por sendas rectas cuando camines. No te detendrán, cuando corras no tropezarás. Aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir. Cuídalas bien, porque son la clave de la vida. No hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos, ni se te ocurra, no tomes ese camino, aléjate de él y sigue avanzando, pues las personas malvadas no pueden dormir sin hacer la mala acción del día, no pueden descansar sin antes hacer tropezar a alguien. Se alimentan de la perversidad y beben el vino de la violencia. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Pero el camino de los perversos es como la más densa oscuridad. Ni siquiera saben con qué tropiezan. Punto 1. Estaremos hablando del camino de la sabiduría. El crecimiento espiritual es como un viaje, vas progresando paso a paso. Lo que importa no es lo lejos que hayas llegado, sino que estés encaminado en la dirección correcta y sigas adelante. El libro de los Proverbios nos cuenta que hay 2 caminos, la senda de los perversos, el camino de los malvados, versículo 14, y el camino de la sabiduría, versículo 11. La senda de los justos, en el versículo 18. No debemos evitar a la gente malvada. Esto significaría apartarnos del mundo. En vez de eso, se nos dice que evitemos sus caminos, el hacer lo que ellos hacen. Si sigues la guía de Dios, Él promete llevarte por el camino de la sabiduría. Versículo 11. Puede que el camino de Dios no sea fácil, pero seguir sus caminos produce un gran gozo y emoción. La senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Versículo 18. En palabras de la traducción bíblica del mensaje, cuando más viven los justos, más brillan. Elizabeth Kubler-Ross, pionera del movimiento asistencial de los hospicios, afirmó que la gente es como una vidriera de colores. Brillan y resplandecen cuando el sol está fuera, pero cuando cae la oscuridad solo se revela su belleza si hay una luz desde dentro. Oremos. Señor, gracias por tu promesa de guiarnos, por caminar por caminos rectos. Ayúdanos a seguir hoy el camino de la sabiduría. Amén. Ubiquémonos en el libro de Mateo,
capítulo 26, versículos del 31 al 46. En el camino Jesús le dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán porque las escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Entonces Jesús fue con ellos al huerto del olivo, llamado Getsemaní, y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Les dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera 1 hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos, porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por 3ª vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Punto 2. Hablaremos sobre tu camino. El camino de Jesús es decir a Dios: no a mi manera, sino a tu manera. Jesús no nos enseñó solamente a orar: hágase tu voluntad, sino que también oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Versículo 39. En una segunda ocasión oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Versículo 42. Estas no son oraciones de resignación, sino oraciones de gran valentía, al estar dispuesto a seguir el camino de Dios a toda costa. En este pasaje vemos la humanidad de Jesús. Comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Versículo 37. Tiene a sus 3 amigos más cercanos con él. Lo mismo 3 que lo vieron en divina gloria en la transfiguración. Están viendo ahora a Jesús en las profundidades de la aflicción humana. Ora a Dios Padre para que le muestre si hay una alternativa, aunque está dispuesto a hacer la voluntad del Padre, cueste lo que cueste. Para Jesús, el costo era de un orden completamente diferente al de cualquier cosa que nosotros enfrentemos. Cargó los pecados del mundo entero sobre sus espaldas. Por eso su alma estaba sobrecogida por una tristeza de muerte. Versículo 38. Jesús ora en 3 ocasiones para que aquel trago le sea ahorrado. Versículos 39, 42 y 44.
El trago, en otras versiones de la Biblia, la copa, se refiere a su inminente padecimiento y muerte. Jesús habló de la copa en la cena de Pascua justo antes de ir al jardín de Getsemaní, la cual presentaba su sangre derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Versículo 28. Mucho más que eso, como suele darse en el Antiguo Testamento, esta copa incluye la referencia a la ira de Dios. Por ejemplo, en Isaías 51:22, Habacuc 2:16, en la cruz Jesús tomó la copa en tu lugar. Cuando te sientas profundamente deprimido, superado por la tristeza, agitado en aguas turbulentas, es de mucho ánimo saber que Jesús ha experimentado todo lo que estás experimentando y mucho más. Jesús conoce por lo que estás pasando y puede seguir su ejemplo, entregando tus caminos a Dios. Hay un contraste sorprendente entre lo que sucedió en el jardín de Getsemaní y lo que sucedió en el jardín del Edén. No a tu manera, sino a la mía. Fue la esencia de la respuesta que Adán y Eva dieron a Dios en el primer jardín. Pero en el segundo jardín, la oración de Jesús al Padre fue: no a mi manera, sino a la tuya. Hacerlo a la manera de Dios conllevó la muerte y el sufrimiento, pero nos trajo la redención al mundo entero. Oremos. Señor, enséñame a seguir tu ejemplo y orar, pero que no sea como yo quiera, sino como tú quieras. Hágase tu voluntad siempre en nuestras vidas. Amén. Ubiquémonos en el libro de Éxodo, capítulo 4, del 1 en adelante, y capítulo 6, del 12 en adelante. Éxodo 4. Señales del poder del Señor. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo: ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó: ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés le tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás, pero el Señor le dijo: extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Luego el Señor le dijo a Moisés: ahora mete la mano dentro de tu manto. Entonces Moisés metió la mano dentro de su manto, y cuando la sacó, la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una grave enfermedad de la piel. Ahora vuelve a meter la mano dentro de tu manto, le dijo el Señor. Así que Moisés metió la mano de nuevo, y cuando la sacó, estaba tan sana como el resto de su cuerpo. El Señor le dijo a Moisés: si no te creen ni se convencen con la primera señal milagrosa, se convencerán con la segunda. Y si no te creen ni te escuchan aún después de estas dos señales, entonces recoge un poco de agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. En cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. Pero Moisés rogó al Señor: oh Señor, no tengo facilidad de palabras, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó: ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Pero Moisés suplicó de nuevo:
Te lo ruego, Señor, envía cualquier otro. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo: de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla muy bien. Mira, ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. Habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. Aarón será tu vocero ante el pueblo. Él será tu portavoz y tú tomarás el lugar de Dios ante él. Al decirle lo que tiene que hablar, lleva contigo tu vara de pastor y úsala para realizar las señales milagrosas que te mostraré. Moisés regresa a Egipto. Luego Moisés volvió a la casa de Jetro, su suegro, y le dijo: por favor, permíteme volver a Egipto para visitar a mis parientes. Ni siquiera sé si todavía viven. Ve en paz, le respondió Jetro. Antes de que Moisés saliera de Madián, el Señor le dijo: regresa a Egipto porque ya han muerto todos los que querían matarte. Así que Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en un burro y regresó a la tierra de Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. El Señor le dijo a Moisés: cuando llegues a Egipto, preséntate ante el faraón y haz todos los milagros que te he dado el poder de realizar. Pero yo le endureceré el corazón y él se negará a dejar salir al pueblo. Entonces le dirás: esto dice el Señor, Israel es mi primer hijo varón. Te ordené, deja salir a mi hijo para que pueda adorarme. Pero como te has negado, ahora mataré a tu primer hijo varón. Rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Con el prepucio tocó los pies de Moisés y le dijo: ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Cuando dijo un esposo de sangre, se refirió a la circuncisión. Después de ese incidente, el Señor lo dejó en paz. Ahora bien, el Señor le había dicho a Aarón: ve al desierto para encontrarte con Moisés. Así que Aarón fue a encontrarse con Moisés en el monte de Dios y lo abrazó. Moisés le contó todo lo que el Señor le había ordenado que dijera y también le contó acerca de las señales milagrosas que el Señor lo mandó a realizar. Luego Moisés y Aarón regresaron a Egipto y convocaron a todos los ancianos de Israel. Aarón les dijo todo lo que el Señor le había dicho a Moisés, y Moisés realizó las señales milagrosas a la vista de ellos. Entonces el pueblo de Israel quedó convencido de que el Señor había enviado a Moisés y Aarón. Cuando supieron que el Señor se preocupaba por ellos y que había visto su sufrimiento, se inclinaron y adoraron. Éxodo 5. Moisés y Aarón hablaron con el faraón. Después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron: esto dice el Señor, Dios de Israel: deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Así replicó el faraón: ¿y quién es el Señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese tal Señor y no dejaré que Israel se vaya. Pero Aarón y Moisés insistieron: el Dios de los hebreos nos ha visitado. Declararon: por lo tanto, déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto a fin de ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Si no lo hacemos, nos matará con una plaga o a filo de espada. El faraón respondió: Moisés y Aarón, ¿por qué distraen al pueblo de sus tareas? Vuelvan a trabajar.
Miren, hay muchos de su pueblo en esta tierra y ustedes les impiden continuar su labor. Ladrillos sin paja. Ese mismo día, el faraón dio la siguiente orden a los capataces egipcios y a los jefes de cuadrilla israelitas: ya no les provean paja para hacer los ladrillos, hagan que ellos mismos vayan a buscarla, pero exíjanles que sigan fabricando la misma cantidad de ladrillos que antes. No reduzcan las cuotas, son unos perezosos, por eso claman. Déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios, cárguenlos con más trabajo, háganlos sudar, así aprenderán a no dejar llevar por mentira. Entonces los capataces y los jefes de cuadrilla salieron a informarle al pueblo. El faraón dice lo siguiente: ya no les proporcionaré paja, tendrán que ir ustedes mismos a conseguirla por donde puedan, pero deberán producir la misma cantidad de ladrillos que antes. Así que el pueblo se dispersó por todo Egipto en busca de hierba seca para usar como paja. Mientras tanto, los capataces egipcios no dejaban de apremiarlos. Cumplan con la cuota diaria de producción, les exigían, tal como cuando se los proporcionaba la paja. Después azotaban a los jefes de cuadrillas israelitas que los capataces egipcios habían puesto a cargo de los trabajadores. ¿Por qué no cumplieron con sus cuotas ni ayer ni hoy?, les preguntaban. Entonces los jefes de cuadrilla israelitas fueron a rogarle al faraón: por favor, no trate así a sus siervos. Les suplicaron: ya no nos dan paja, pero aún así los capataces nos exigen que sigamos haciendo ladrillos, nos golpean, pero no es nuestra culpa, es culpa de su propia gente. Pero el faraón gritó: ustedes son unos holgazanes, haraganes, por eso andan diciendo: déjenos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Vuelvan ya mismo a trabajar, no se les dará paja, pero aún así tendrán que producir la cuota completa de ladrillos. Los jefes de cuadrillas israelitas se dieron cuenta de que estaban en serios problemas cuando les dijeron: no debes disminuir la cantidad de ladrillos que se fabrica por día. Al salir del palacio del faraón, se cruzaron con Moisés y con Aarón, quienes estaban esperándolos afuera. Los jefes de cuadrilla les dijeron: que el Señor los juzgue y los castigue por habernos hecho repugnantes a los ojos del faraón y sus funcionarios. Ustedes mismos le pusieron una espada en la mano, les dieron una excusa para que nos maten. Entonces Moisés fue ante el Señor y protestó: Señor, ¿por qué trajiste toda esta desgracia a tu propio pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón como tu vocero, él se ha vuelto aún más brutal contra tu pueblo, y tú no has hecho nada para rescatarlos. Éxodo 6. Entonces el Señor le dio a Moisés: ahora verás lo que le haré al faraón cuando él sienta el peso de mi mano fuerte. Dejará salir al pueblo. De hecho, él mismo los echará de su tierra. Dios también le dijo: yo soy Yahvé, el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, Dios Todopoderoso, pero a ellos no les revelé mi nombre, Yahvé, y reafirme mi pacto con ellos, mediante el cual prometí darles la tierra de Canaán donde vivían como extranjeros. Puedes estar seguro de que he oído los gemidos de los israelitas que ahora son esclavos de los egipcios y tengo muy presente mi pacto con ellos. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel: yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios,
quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré a ti como tu posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Así que Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que el Señor había dicho, pero ellos no quisieron escucharlo más, porque estaban demasiado desalentados por la brutalidad de su esclavitud. Luego el Señor le dijo a Moisés: vuelve a hablar con el faraón, rey de Egipto, y dile que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Pero Señor, contestó Moisés, si mi propio pueblo ya no quiere escucharme, ¿cómo puedo esperar que me escuche el faraón? Soy tan torpe para hablar. Punto 3. Se hablará de la senda de Dios. Este pasaje me da mucho ánimo y me reconforta. Soy muy tímido e introvertido y por naturaleza soy reacio a ser líder. Me da un ánimo enorme saber que incluso un grandísimo líder como Moisés fue un líder renuente e intentó poner excusas por las cuales no debía hacer lo que Dios le estaba llamando a hacer. En el pasaje de ayer y el de hoy vemos sus 5 excusas. Me identifico con todas. Primera excusa: has elegido a la persona equivocada. Moisés dice: ¿y quién soy yo? Capítulo 3, versículo 11. Sintiéndose impropio, todos podemos sentir que no soy lo suficientemente bueno o lo suficientemente santo. Moisés le dijo a Dios: te has equivocado de persona. ¿Por qué yo? La respuesta de Dios es: yo estaré contigo. Versículo 12a. Esto es lo único que importa. Segunda excusa: todavía no estoy listo. Moisés pregunta: ¿qué les respondo? Versículo 13. Se sentía mal informado y no creía que fuera capaz de responder a todas las preguntas, pues no tendrá nada que decir. Dios replicó: esto es lo que tienes que decirles. Versículo 14. Dios te dará el mensaje en el momento justo. Tercera excusa: ¿puedo fallar? Moisés dice: ¿qué ocurrirá si la cosa se tuerce? Puede que no resulte. ¿Y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor no se te ha aparecido? Capítulo 4:1. Como respuesta, Dios le mostró a Moisés su poder. Versículos 9, del 2 al 9. Cuarta excusa: no tengo las habilidades necesarias. Moisés insistió: no tengo los dones necesarios. Yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. Versículo 10. Parece ser que Moisés tartamudeaba o tenía algún problema de dicción. Capítulo 6, versículo 12. Dios replicó: yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Capítulo 4, versículo 12. La fuerza de Dios se hace perfecta en la debilidad. Quinta excusa: que lo haga otro. Moisés insistió: te ruego que envíes a otra persona. Versículo 13. Lo fácil es pensar que otra persona lo hará mejor que yo. Dios se irritó con Moisés, pero dijo que enviaría a Aarón para estar con él. Yo los ayudaré a hablar a ti y a él, y les enseñaré lo que tienen que hacer. Versículo 15b. Finalmente Moisés aceptó marchar por el camino de Dios y siguió su llamado. Entonces comenzaron todas las batallas y las cosas empeoraron. El camino de Faraón, capítulo 5, versículo 15, no era el camino de Dios. El pueblo de Dios fue forzado a fabricar ladrillos sin paja.
Moisés y Aarón fueron objeto de críticas y oposición de parte de su propio pueblo. Versículo 12. Moisés se quejó a Dios porque aún no había hecho lo que había prometido hacer. Versículo 23. Dios respondió a la queja de Moisés dándole una visión más clara acerca de quién era él. Le dijo: yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso, pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor. Capítulo 6, versículos de 2 al 3. Dios revela más de su carácter a Moisés en unas pocas frases. Muestra que Él es fiel y mantiene su palabra. Versículos del 4 al 5. Demuestra que Él sufre con nosotros y siente nuestro dolor. Versículo 5. Nos garantiza el rescate y la libertad. Versículo 6. Trayéndonos a una relación íntima con Él. Versículo 7. Llevándonos a nuestra herencia y a nuestro hogar. Versículo 8. Pero cuando Moisés contó todo esto al pueblo, por su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no le hicieron caso. Moisés se queja a Dios de que haya sucedido lo que se temía. Le reprocha que cómo va a hacerme caso el faraón si ni siquiera los israelitas me creen. Además, no tengo facilidad de palabra. Versículo 12. Este es un patrón que se repite con frecuencia en la Biblia. Primero llega el llamado y la visión de Dios. A esto le siguen todos los retos y las dificultades que se dan antes de que veas el cumplimiento de la promesa. El camino de Dios no siempre es fácil, es extraordinariamente desafiante, pero en última instancia es algo que llena de una manera maravillosa. Oremos. Señor, gracias porque dices: yo estaré contigo. Gracias por el inmenso privilegio de escuchar tu llamado y caminar tus sendas. Ayúdame a permanecer en tu camino, incluso cuando a veces todo parezca empeorar en vez de mejorar. La pastora Pipa añade Mateo 26, 31 al 46. Pedro dice: jamás te negaré. Versículos 35b. Como Pedro, todos tenemos buenas intenciones, pero somos imperfectos y no podemos perseverar sin el poder de Dios. Los discípulos se durmieron cuando tenían que mantenerse en vela orando. Siento una gran simpatía por ellos. Me he quedado muchas veces dormida al orar. Cerrar los ojos me parece peligroso. Este es su devocional, La Biblia en un año. Fue escrita por los pastores Nicky y Pipa Gumbel de la iglesia HTB de Londres. Y esta es su voz, Ingrid. Dios les bendiga grandemente.